Bueno, le pido que por favor alguien hable porque yo no escucho nada. No sé si tengo problemas, si no tenemos que salir y volver a entrar. Hola, buenas. Buenos días, yo te escucho, ¿eh? Ah, bárbaro, gracias, Gracias por... Se sigue juntando gente, ingresando gente. Esperamos un par de minutos más y comenzamos. Bueno, ya estamos llegando a 9:05, así que vamos a comenzar. Para organizarnos, no sé cuánto dure la clase de hoy porque mucho depende de la interacción que tenemos. Si no hay preguntas, se hacen generalmente clases muy largas. Si hay preguntas, se arma el debate. Se hacen clases muy cortas o muy largas. Pero igualmente yo ya envié los dos posibles enlaces. Uno es este en el que estamos. Voy a copiar por si alguien no lo tiene a mano en el chat, donde continuaríamos si hay que pasar a otra sala. Ya está copiado, es la misma sala de Meet que está publicado. Yo tengo que sacar esta visión. El panel del chat, así veo los participantes, veo uno o el otro. Bueno, vamos a comenzar con las clases, ya son y 5. En la clase de hoy comenzamos a ver los temas de la unidad 1. Vamos a ver modelos de aplicaciones, componentes típicos, lo que son las aplicaciones monolíticas, empezar a hablar de sistemas distribuidos, ejemplos de sistemas distribuidos. Les pedimos por favor, Nehuen, que sean puntuales, porque ahora, por ejemplo, tengo que interrumpir la clase para poder acceso. Bueno, les pedimos que por favor sean puntuales. A las 9 ya estábamos un montón acá y sigue entrando gente. Por favor, puntualidad. Vamos a... Bueno. Saben que empieza a las 9 la clase, ¿no es cierto, chicos? Tratemos de ser puntuales, no es nada más que prender la computadora. No están viajando ni nada de eso. Por favor, puntualidad. Así no interrumpen las clases. Bueno, vamos a comenzar con la unidad 1, modelos de aplicaciones, componentes típicos, aplicaciones monolíticas, sistemas distribuidos. Vamos a hablar de unos ejemplos. Hoy por hoy no hay muchas novedades en lo que es un sistema distribuido porque prácticamente todos los sistemas ya se desarrollan como un sistema distribuido. Así que, si bien leyeron material que les envía así, muchos de ustedes que por ahí
están interactuando con sistemas en los últimos 10, 15 años, y sí, es así, siempre fue así, no fue siempre así. Vamos a hacer un repaso muy rápido de cómo fue históricamente, cómo eran las arquitecturas cuando se desarrolla de manera monolítica, qué problemas había, y después vamos a empezar a hablar de las características que se buscaron en un sistema distribuido. Vamos a hablar de lo que es un sistema distribuido con una definición más formal, no solamente algo intuitivo o pensar el cliente-servidor como todo sistema distribuido. Muchas veces uno tiene eso en mente porque Internet se maneja con un esquema principalmente de cliente de servidor. Entonces uno asocia mucho un sistema distribuido con Internet y se hace una falsa asociación. Me pasó, esto lo cuento siempre, me pasó cuando empecé a detachar este curso lo damos desde el 2010, y en ese momento era muy difícil sacarle de la cabeza a los chicos el concepto de cliente-servidor y Model View Controller como que es lo mismo. ¿Está? Me acuerdo que yo explicaba, y decía, bueno, sí, Model View Controller. No, pero Model View Controller es un patrón, cliente-servidor es una arquitectura. Y, sí, está bien, Model View Controller. Y parecía broma, pero hasta lo ponían en el examen, preguntaba qué es uno, qué es otro, y me decían, es lo mismo porque... No es lo mismo. Entonces, vamos a tratar de ver las características del sistema distribuido y a lo largo del curso vamos a, por un lado, trabajar en el desarrollo de un sistema distribuido y por el otro lado vamos a ir viendo la parte formal y la parte teórica y analizar las distintas arquitecturas. Las actuales más dominantes, digamos, algunas que se abandonó, pero bueno, están en los cuadros y en la bibliografía que leemos, así que por si nos toca retocar o nos toca un proyecto legacy, saber de qué estamos hablando, porque fue evolucionando. Y si llegamos, yo calculo que sí, les voy a dar artículos sobre arquitecturas nuevas en las que se están trabajando. Muchos de ustedes, porque se está dando mucho ímpetu a lo que es Internet de las Cosas y ese tipo de aplicaciones, ya quizás la trabajan, y si bien algunos la siguen reduciendo a un cliente-servidor, otros ya reconocen la arquitectura, por ejemplo, publicador-suscriptor, ¿no es cierto? Esas son arquitecturas hexagonales, son cosas más actuales que se están haciendo. Les voy a dar bibliografía para que lean. Generalmente no evaluamos esa parte, pero sí recomendamos para que estén al tanto cuando vayan a una entrevista de trabajo. Si tienen que diseñar un sistema, bueno, pueden decir, por ahí me conviene esta arquitectura sobre aquella otra, por esto, esto y aquello. Pero hoy vamos a ver justamente las bases, la parte de conceptos iniciales. Es una clase que no es muy larga y que ustedes ya leyeron el material, porque tengo muchas respuestas así de la lectura, así que eso es bueno. Bueno, denme un segundo que contesto una cosa que me están escribiendo acá y ya seguimos. Bueno, a ver si hay alguna consulta en el chat. Ya no salgo de esta visualización. Antes podía ver las dos cosas y después cambiar la interfaz esto. O veo a las personas o veo el chat. Bueno, como les decía, vamos a empezar por el principio. Hoy no vamos a ver todo eso, más allá que ustedes ya leyeron sobre todo esto. Hoy trabajamos y sería la clase donde damos toda esta parte y después dejamos para la clase que viene nosotros esto. Acá lo que va a pasar es un pequeño desfasaje entre la clase teórica que doy yo con el trabajo práctico, porque ya la semana que viene ya van a empezar a hacer lo que es el trabajo práctico. Así que es importante que ya se vayan organizando en grupos. Cualquier cosa, si tienen dudas o consultas sobre eso, pueden consultar de la práctica. Bueno. Pueden consultar a la gente de la práctica, a Marcos o a Julián. Y ya la semana que viene sí es importante que
que empiecen a trabajar, porque el trabajo práctico es incremental, pero a la larga se suele hacer largo, no son TP chiquitos. Tampoco es algo eterno, pero es un TP de una envergadura mediana. Con lo cual nos ha pasado en algunos cuatrimestres que se dejaban estar pensando que, bueno, lo hago el último fin de semana, y quizás algunos sí, quizás algunos están muy cancheros programando en esa arquitectura y puede, pero muchas veces llegan a tener problemas. Entonces, para que no les pase eso, les sugerimos que lleven la materia al día. Ahí ya van a estar trabajando con RPC y mensajería, vamos a hacer, como les dijimos, un TP que va a ser con Kafka para trabajar esta parte y un TP para trabajar con gRPC para trabajar esta parte. Esos son temas que la teórica de esos temas los vamos a ver más adelante, pero igual ustedes ya lo leyeron en el libro de Patricia Bazán, con lo cual ya tienen de la lectura conocimiento de qué estamos hablando. Bueno, acá ya comenzamos a lo que uno veía antiguamente y que uno puede verlo todavía con más o menos capas o con más o menos componentes, pero cuando ustedes tienen una aplicación se pueden distinguir rápidamente tres componentes principales. Uno que es la interfaz de usuario, que es el elemento con el que interactúa el usuario con la aplicación con la que esté trabajando. Después las lógicas o reglas de negocio, que es justamente la lógica con la que se procesa la información y esa está relacionada con el negocio particular en el que esté trabajando el sistema. Y después el almacenamiento de datos. Digamos, esto rápidamente cuando empiezan a hacer desarrollo se ve en programación 1 seguramente el primer ejercicio que hicieron era bueno, el hola mundo, entonces ya tenés la parte de interfaz de usuario, todavía no tenía muchos datos, después decía, bueno, puedo leer, ingresar dos números, hacer la suma y mostrar resultados. Está bien, bueno, ahí ya tenés la interfaz de usuario y la lógica de negocio, que es el procesamiento, hacer la suma. Y después decir, bueno, pero no, estaría bueno poder almacenarlo, metámosle archivo. Entonces, ya desde la primera materia de programación que tenemos en los que desarrollamos, ya tenemos este esquema. Qué mal esto. Buen día, Mateo. Toma micrófono, por favor. Mateo. Mateo Rivas, ¿estás ahí? Bueno, no sé, se conectan y ni siquiera están ahí. Vamos a empezar a poner horario, porque perturban la clase. 9:05 vamos a cerrar, no vamos a dejar entrar más gente a la sala a partir de las clases siguientes, ¿sí? Porque no puede ser que estén interrumpiendo a cualquier hora. Como 26 personas interrumpidas permanentemente no corresponde. Sigamos acá. Bueno, entonces como les decía, en cualquier aplicación ustedes tenían eso. Desde el programa más chiquito, el ingreso de datos, ahí tendrías la interfaz de usuario, lo que vayas a hacer de procesamiento, de carga los datos de una farmacia, cualquier TP que hayan hecho de programación, y eso se almacena en un archivo. Bueno, ahí tenés la parte de gestión de datos. Y eso te da lo que es el esquema de las aplicaciones antiguas, las aplicaciones monolíticas, donde todas esas tres partes estaban en una misma máquina. Eso puede parecer muy antiguo, pero en realidad es lo que hacían ustedes cuando hacían cualquier trabajo práctico de algoritmos de estructura de datos. Tenías todo en una sola máquina, no te estabas preocupando por guardar en la red ni nada de eso. De hecho, antiguamente ni estaba la red, ni existía. Yo siempre cuento, creo que, y lo menciono, lo que más puedo aportar en esta materia, porque la verdad si no se está todo escrito, es quizás la experiencia, porque esto, por la época en la que empecé a trabajar yo y cómo fue evolucionando la tecnología, lo viví. Yo estoy en desarrollo de software desde hace más de 30 años. Entonces, en ese momento las aplicaciones eran todas así, eran todas una PC que tenían todo, y después, bueno, empezaron a montar las redes. Yo vi toda la evolución de las redes, desde que poníamos la fibra con coaxil, los cables con coaxil, las famosas redes antiguas que ya no existen más, los distintos protocolos que fueron perdiendo contra TCP/IP, que es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, quizás ahí está lo más rico que pueden sacar de los docentes.
Entonces aprovechen eso con consultas. Pero les decía, antes las aplicaciones eran así, era en una sola máquina tenías todo. Si vos necesitabas varios usuarios compartieran o hicieran esto, bueno, replicabas en cada máquina todo lo mismo. Y de alguna manera sincronizaba. Era rarísimo, pero en esa época, por ejemplo, estoy hablando del siglo pasado, ¿no es cierto? Pero en los 90 uno tenía una aplicación por ahí hecha en Visual Basic, Power Builder, esos lenguajes antiquísimos, y tenías 3 usuarios. Bueno, no había una red, entonces le pasabas un disquete con los datos y cada tanto tiempo se sincronizaban las cosas. Esa era la única manera que había para compartir. Después se logró, ya cuando aparecieron las redes, que no fue tampoco hace tanto, aparecieron las redes locales, se lograba compartir de repente información, pero tenía una de las desventajas que estaban acá. Lo que se hacía era de repente compartir una carpeta y decían, bueno, ustedes copien ahí, pero te aparecían problemas de sincronización de datos, problemas de consistencia de la información, ¿está bien? Porque como las aplicaciones, los lenguajes no estaban pensados en ese momento para resolver problemas de consistencia, bueno, el programador tenía que tener en cuenta, ojo, que si 2 usuarios toman el mismo registro, cada uno en su máquina accede al registro de Diego y al registro de Diego, este está trabajando sobre información vieja. ¿Cómo resolver esa parte? Bueno, eso era un tema muy, muy complicado, porque en una aplicación con 2 o 3 usuarios era fácil, pero yo llegué a desarrollar de una manera, de esta forma, me acuerdo, en el 97 desarrollamos un sistema, usaban cientos de usuarios, todos con este esquema, y vos decís, tenemos que avanzar, y bueno, y ahí lo que teníamos, por ejemplo, en este proyecto particular, era que era un software para una dependencia estatal, y no tenían plata para comprar computadoras, no había dinero para montar la red, entonces fue una artesanía que había que hacer para que las cosas funcionaran bien. Ventajas, funcionan rápido porque como no tenían que ir a buscar la información al servidor de datos, así funcionaba rápido, no había grandes redes, pero funcionaba bien. Eran fáciles de desarrollar porque de repente vos también desarrollabas en una sola máquina. No tenías que estar pensando en la nube ni en que tengas un servidor donde consultabas, se desarrollaba, te instalabas con 11D, te instalabas el IDE y desarrollabas tranquilo. Desventajas, acá la que les mencionaba recién, requieren más y mejor hardware en las estaciones de trabajo. Piensen que todo corría en una máquina, entonces si vos metías una base de datos más grande, necesitabas a cada una de las máquinas darle un disco más grande y más procesador para poder hacer todo lo que tenías que hacer. ¿Está bien? Después, para procesamiento de peticiones sencillas, de repente era más lento, porque lo que se hace, y lo vamos a ver cuando veamos las ventajas del sistema distribuido, que no son solamente compartir información, sino optimizar el uso de los recursos. ¿Qué es lo que pasa? Vos podés decir, bueno, yo tengo una base de datos de tales características. Esto corre bárbaro en un servidor que tiene estas características de hardware. Bárbaro. Entonces, te permite ir acomodando, digamos, los recursos, dinero, por ejemplo, en hardware, donde más vas teniendo un cuello de botella. Entonces, eso es más eficiente. Acá, cuando dice ocupa mayor ancho de banda, es pensando que estas aplicaciones están corriendo así en modo local y que estas dos, por ejemplo, estas dos, cuando se quieran comunicar, van a tener que sincronizar su base de datos. Entonces, era muy común tener que pasar un montón de información cuando en realidad no habría que pasar nada. Si lo pensamos en un esquema actual, cliente-servidor, todos acceden al mismo servidor de base de datos. No tiene sentido todo eso, pero antes se desarrollaba así. Bueno, acá lo que explicábamos, que en realidad lo que hacías era cuando ya tenías una red, compartías una carpeta y de alguna manera artesanal resolvías el problema de inconsistencia. La actualización era más costosa simplemente porque tenías que ir máquina por máquina instalando la nueva aplicación. Eso era trabajo, pero me acuerdo que una vuelta desarrollamos un software para American Express y tuvimos que ir a cientos de establecimientos actualizando la aplicación. Fue una locura. Ahora eso ni se concibe, es decir, descargátelo y ya está. ¿Está bien? Antes no era así y no hace tanto. Pero bueno, por suerte la cosa avanzó.
Y bueno, después hay que tener problemas de conectividad, va a depender si estás en una LAN o en internet. Entonces, ¿para qué los sistemas distribuidos? Bueno, lo primero que queremos hacer es, obviamente, compartir recursos en el concepto de cualquier entidad de un sistema de cómputo. Puede ya ser un recurso, una base de datos, puede ser una impresora, puede ser almacenamiento, puede ser memoria, puede ser lo que sea, hardware o software, ¿no es cierto? Eso es el primero, obviamente, por eso queremos que haya múltiples usuarios y que la información y la aplicación esté compartida. Eso es lo obvio. Pero también está lo que les mencionaba recién, favorecer el diseño de un software modular, digamos, que se ejecute en la plataforma más adecuada para cada cosa, digamos. Si para la base de datos lo mejor es que tengas una máquina de tales características, y bueno, la base de datos meter esa máquina. Y si para manejar interfaz de usuario lo mejor es tener otra máquina con estas características, o no, múltiples máquinas distribuidas, bueno, pon esas múltiples máquinas. Entonces, te permite brindar un servicio más eficiente, porque vos podés planificar la arquitectura donde cada una de las cosas, los recursos que estás manejando se ejecute en el hardware específico donde mejor se ejecuta, ¿no es cierto? Bueno, definición de sistemas distribuidos. Acá es un breve repaso de definiciones que salen de los textos que ustedes tienen y que leyeron. Pero bueno, vamos a ver que va cambiando la definición en el tiempo. Coriolis, que es este autor, es uno de los primeros autores que empezó a escribir en sistemas distribuidos y convirtió en un clásico. El libro de Coriolis, del cual está el resumen que les compartí, el resumen que yo les compartí, que estaba en el campus, escribe el libro ese que se convirtió en la base. El libro entero, hoy por hoy, no tiene mucho sentido quizás leerlo porque presenta las características, presenta todo muy bien, pero ya habla de las tecnologías que estaban en ese momento, y entonces ahora ya evolucionó muchísimo. Pero yo tengo una anécdota con este autor que justo estaba en la UBA por tomar un curso de sistemas distribuidos, por ser profesor del curso de sistemas distribuidos, me habían ofrecido hacerme cargo. Entonces, buscando bibliografía, estábamos hablando de la época del correo postal prácticamente, porque se envió una carta. Le escribí una carta al autor diciéndole que íbamos a usar su texto, si me permitía sacar copias, etcétera, y no solo me dio el permiso, sino que llegué a mi casa y tenía un libro firmado. Así que tengo un libro firmado por este, que es como tener un libro por Tannenbaum, ¿no es cierto? Son número uno en lo que es esos temas. Así que tengo un libro ahí que justo lo estoy mirando en mi colección de libros firmados, digamos que tengo varias. Tengo uno por Lauris. Lo van a haber escrito de muchas variaciones porque pobre, el apellido es medio difícil de pronunciar, difícil de escribir, pero así es como se escribe. Bueno, ahí planteaba que un sistema distribuido es un sistema en el cual los componentes de hardware y software se ubican en una red de computadora y comunican y coordinan sus acciones solo por envío de mensajes. Fíjense que actualmente ya no es solo por envío de mensajes, y justamente hoy en este curso lo vamos a hacer, pero ahí hablaba solo de mensajería. Tannenbaum, 7 años después, planteaba que un sistema distribuido es una colección de computadoras independientes que se muestran al usuario como un sistema único. Bueno, y otros autores hablan de un sistema que consiste en una colección de dos o más computadoras independientes que coordinan su procesamiento a través de intercambio sincrónico o asincrónico de mensajes. Vemos que en las tres definiciones aparece la parte de red, aparece la compartición de recursos de hardware y software, y después la parte de cómo se comunican. Acá, en estas definiciones que fueron apareciendo, ya se empezaron a ver el tema de las complejidades que tenés cuando vos haces un sistema distribuido, que hay veces que tenés mensajes o intercambio de información sincrónica y otra asincrónica. Entonces ya te empieza a aparecer un problema. Ustedes ya leyeron el libro de Bazán, pero nosotros vamos a darle en el desarrollo de hardware problemas donde eso lo vivimos, lo experimentamos. Uno que lo manejamos con un método sincrónico y otro que lo manejamos con un método asincrónico. ¿Está bien? Acuérdense que pueden preguntar cuando quieran, levantan la mano o toman micrófono directamente si digo algo que no me están siguiendo. Bueno, otra posible definición que junta todo lo anterior, digamos, me parece que ahí esta es la que más me gusta porque de alguna manera
se trata de meter todo, es un sistema distribuido, se define como una colección de computadoras autónomas conectadas a través de una red con el software adecuado para que el sistema sea visto por los usuarios como una única entidad capaz de proporcionar facilidades de cómputo. Si se fija en esta definición, está la red, están los múltiples recursos, están las múltiples computadoras, importante, autónomas, porque uno por ahí pierde de vista que previo a que estuvieran las computadoras como las que tenemos en nuestras casas, que podrían tener una aplicación monolítica, antes estaban los mainframes, son las primeras computadoras que aparecieron. Ahí ya no estamos hablando, pero en el mainframe, donde vos tenías una mega computadora central y un montón de terminales bobas, que no solo tenías un monitor y un teclado, digamos, en realidad es una sola computadora grandota. Eso es distinto. Acá estamos hablando de máquinas autónomas. Y no hay que pensar solo en el PC, obviamente, el celular, que todos tenemos uno. Bueno, ahí también tenés que desarrollar de tal manera que todos, cualquier usuario interactuando con cualquier interfase, ya sea una app del celular o una página web, por ejemplo, o un software de escritorio que se ejecuta con un icono particular, ¿no? Que navega en un browser, como sea, todas esas distintas interfaces convergen al mismo sistema y para los usuarios es el mismo sistema. ¿Está? Entonces, esta definición incluye todos esos términos. Acá tenemos un ejemplo y una imagen que aclara mucho, porque uno por ahí piensa, bueno, está bien, voy a tener múltiples computadoras y todos cada una va a ejecutar una cosa. No, de repente tenés una computadora que ejecuta una aplicación A y tiene un sistema operativo Linux, dos computadoras que entre las dos dan respuesta a un determinado tema, por ejemplo, una base de datos, que está replicada o por lo que sea, o la parte de backup, ¿no es cierto? O lo que la aplicación, que la parte del desarrollo del proyecto que tengan que hacer, se ejecuta en dos computadoras y eventualmente tendrán o no tendrán el mismo sistema operativo y una aplicación C. Nuevamente, vamos a ver después algunas para que lo piensen, que también tiene su propio sistema operativo. Entonces uno dice, ¿cómo hago para que todo esto, que son 4 computadoras con 3 aplicaciones que se desarrolla, una en una, una en estas dos y la otra en la cuarta, cada una quizás con distintos sistemas operativos, ¿cómo hago para que sea visto como uno solo? Bueno, ahí apareció el concepto de middleware. Digamos, va a hacer falta una capa de abstracción, una capa de software, que te permite ocultar qué es lo que está pasando abajo. Entonces, se ocultan los detalles del entorno y exclusión de cada computadora. El middleware te tiene que solucionar eso. Cuando desarrollamos esta materia, en las primeras versiones, no estaba tan desarrollado tampoco, no había ganado todavía la famosa API REST, entonces las aplicaciones que hacíamos eran otras. Y justamente trabajamos, por ejemplo, hacíamos un middleware de base de datos, el ODBC, que quizás alguno de ustedes lo trabajó o lo escuchó, y quizás no, busquen información porque hay sistemas todavía que tienen ODBC. La otra vuelta fue un cliente y tenía un sistema de muchos años y tenía un ODBC y básicamente lo que le decíamos era, bueno, vos tenías que hacer el trabajo práctico, consistía en hacer una aplicación que se comunicaba con una base de datos con Linux. Y después tenías que conectarte a la misma base de datos, pero una máquina con Windows. Está bien, entonces tenías una Linux y una Windows. Y tenías que hacer otra interfase para la misma aplicación con otro lenguaje. A elección de ustedes. Una podía ser en Python y la otra en C o lo que quisieran. Java, lo que quisieran. Bárbaro. Pero la historia era que era una sola base de datos. ¿Y cómo hacías entonces? Bueno, el ODBC era un software que te permitía conectar distintas aplicaciones a la misma base de datos. Entonces, ahí era claro que el middleware de acceso a la base de datos era el ODBC. Bueno, las aplicaciones que están haciendo ahora son más lindas, son más actuales, son más vigentes, así que creo que por ese lado, al haberse movido la balanza para un costado, nos permite dar una materia más actual, pero teníamos lindos trabajos prácticos también en esa época. Sigamos. Ejemplo del sistema distribuido, Internet. Internet ustedes lo pueden ver como un sistema distribuido, más allá de que no se les ocurra. Ustedes, el Internet es, si tienen ganas, lo que está abajo y hace que nos podamos comunicar, pero yo estoy entrando en este momento con una máquina Windows
si alguno de ustedes estará con el celular que tiene abajo un Android, que en realidad es un Linux, otro tendrá una máquina que es directamente Linux. Entonces, lo que yo estoy acá proyectando, esto que les estoy compartiendo, en realidad está viajando por la red, se va a estar ejecutando en algún servidor que estará quién sabe dónde y todos están conectados a él. De repente se arma una conexión y se utiliza solamente para iniciar la conexión el servidor y después se arma un establecimiento peer-to-peer. Es una arquitectura muy común en los sistemas de mensajería antiguos. Ese era otro ejercicio que dábamos, hacer una especie de messenger. Entonces, tenían que manejarse una base de datos donde vos tenías tus usuarios, tus amigos, y cuando uno se conectaba, plic, se tenía que marcar que estaba conectado. Entonces después podías conectarte, por ejemplo, para mandarle fotos. Y para mandar fotos, eso tenías que establecer una conexión peer-to-peer, porque no tenía ningún sentido estar pasando a través del servidor. Está, por ejemplo, me acuerdo cuando hacíamos ese trabajo práctico, la mensajería sí queríamos que quedara en el servidor porque queríamos que quedara grabada. Entonces podías hacer que fuera la mensajería, se transmitiera todo con una arquitectura cliente-servidor, pero el intercambio de fotos o cámara lo hicieran en un peer-to-peer. Entonces, ahí van a tener que empezar a jugar. Internet es un ejemplo de un sistema distribuido. Lo vemos como que fuera un solo sistema y abajo está pasando por enorme cantidad de procesadores de distintas características, distintos sistemas operativos, distintos procesos. Un intranet, bueno, es lo mismo. Acá estamos hablando como podría ser el software de cualquier empresa mediano o grande, digamos, donde tengo múltiples aplicaciones y distintos sectores y todo compartiendo información y voy a tener servidores en distintos pisos, por ejemplo, con distintas aplicaciones, la parte de personal, la parte de finanzas, la parte de contaduría, la parte propia de desarrollo o de lo que haga la empresa. Y en aplicaciones mucho más mundanas y convencionales, como puede ser las redes sociales, Mercado Libre, Netflix o Despegar. Por ejemplo, acá en Netflix tenés problemas totalmente distintos de los que tenés acá. ¿No es cierto? ¿Por qué? Alguien que me diga. Por la demanda por el tipo de aplicación, porque uno es para mirar, para descargar contenido en sí, o sea, streaming, entonces ahí tenés que tener una arquitectura que te facilite el envío de datos, o sea, y el otro es más a demanda de request, ¿no? O sea, Sí, está muy bien. Está muy bien. Te faltó un problema, lo que dijiste acá de Netflix, del streaming, de la descarga, sí. Pero, ¿cuál es el problema que tenés al bajar películas? Porque Spotify es, si querés, también streaming, pero el problema es distinto que el que tiene Netflix. Requiere Pero mucha más bien, capacidad de almacenamiento. ¿cómo? Requiere mucha capacidad de almacenamiento. Claro, el tamaño. Por ejemplo, acá nos pasó en esta materia, creo que 2 ediciones anteriores, hace un par de años, que había un chico que trabajaba en el llamado Fiberdell, el Flow ahora, y contaba que Netflix había firmado un convenio y ponía, esto contado por alguien de adentro, un alumno, yo no lo vi, pero bueno, ¿para qué va a inventar esto el chico? Contaba que Netflix ponía servidores para que hicieran caché. Entonces, para no saturar las redes. Entonces, tampoco le convenía a Fivertel que toda la gente cuando mirara una película se fuera a buscarla hasta el Polo Norte. ¿Está bien? Entonces decía, no, mira, si todos están de moda tal película y cargala en estos servidores, entonces vos no comés tu canal ancho de base de datos, de comunicación. Llega hasta acá la demanda y se devuelve. ¿Se entiende? Ponías grandes centros de almacenamiento, porque ahí el recurso quizás más limitante es la capacidad de almacenamiento. Y lo que vos querés es usar eficientemente la red. ¿Está? Entonces, si en Buenos Aires tenés mucha demanda de usuarios y en otro lugar tenés poca, bueno, ponés por ahí servidores que hagan de caché en Buenos Aires y que se comuniquen, pero no esté yendo todo a Houston y desde ahí baja la película. No tiene ningún sentido. Entonces, el problema de Netflix es la resolución de un sistema distribuido, va por el lado del volumen de información que tenés que descargar. Entonces, ahí la cabeza tuvieron que poner en cómo resolver el tema de almacenamiento y caché.
Mercado Libre obviamente tiene base de datos, si lo pensamos como esquema, es un esquema extremadamente chiquito, las transacciones que se hacen son muy fáciles. De hecho, hemos hecho una plataforma nosotras de venta de productos en esta materia, en alguna de las ediciones, y si lo pensás, es muy fácil el sistema. El problema ahí viene por el volumen, porque si solamente se hicieran las consultas a una sola máquina que tiene la base de datos, esa máquina se prende fuego, el cablecito está al rojo vivo, ¿está bien? Entonces ahí lo que vas a tener va a ser, justamente yendo acá, la base de datos distribuida en distintos lugares, y ahí el problema es la replicación, porque si hay dos personas que quieren comprar el mismo producto y queda uno solo, bueno, ¿a quién se lo das? ¿Cómo resolver la parte esa de sincronización? Bueno, esos son el tipo de problemas que tenés en estas aplicaciones tan grandes. Acá quizás no es tan crítico el tema de el manejo de ese sincronismo, porque es más asincrónico en el Facebook. Vos mandás mensajes y sí, importa que lleguen bien, sí, pero no es que están comprando una aspiradora y queda una sola y dos la compraron, entonces tenés un merengue de, che, ¿quién mandó el primero el clic? En Facebook es otra problemática. Acá, en Despegar, lo mismo. Ya saben que no hay solamente una página de Despegar o un solo servidor que recibe todos los requests. Obviamente, tenés un sistema distribuido y todo hecho un sistema de balanceo de carga como este, ¿no es cierto? Eso estamos de acuerdo. Pero el problema que tenés de repente en un Despegar, una aplicación distribuida como Despegar, que yo entro a Despegar desde mi celular o desde mi PC y no estoy diciendo, che, estoy entrando a la versión Despegar PC acá o en Buenos Aires, no tenés que decirle nada. Vos entrás de donde estés y de donde estés vas a ver lo mismo. Ahí el mayor problema que tenés en Despegar es distinto del de estos tres. ¿Cuál es el de Despegar? Ya son alumnos avanzados, ya muchos estarán desarrollando. ¿Cuál es el problema de Despegar que difiere del de este? Levanten la mano los que están en la clase ahora, por favor. Manténganla levantada. 16, bueno, 17. Hay 9, pero están 8 o 9 que ni siquiera están. Bueno, gracias chicos. Bájenla. Bueno, de los 10 y pico que contestaron, ¿cuál es el gran tema que tenés acá? Piensan. ¿Qué ven de Despegar? Es ¿Qué, lo mismo. Sí, Perdón. sí, decí Carlos. No, ¿qué? ¿Por el tema de las transacciones de pago? ¿Puede ser? No, eso es lo de menos. Aparte, acá también por tenés eso. transacciones de pago. No, por eso. Lo mismo de request, agregando de que dos personas pueden comprar el mismo vuelo. Sí. Entonces ahí está el tema de que lo famoso que es, a veces hay algoritmos que hacen que te reservan el vuelo por X cantidad de tiempo cuando estás a punto de pagarlo. Está bien, pero ahí estás pensando solamente en la transacción final, pero pensá, no está mal lo que decís, pero ¿Vos decís vos tema de podés, ofertas o tema de visualización claro, vos de pensá vuelos? Despegar si te dijera, bueno, te contrato Pablo para hacer, o cualquiera, para hacer una plataforma de venta de productos. Entonces los usuarios van a poder venir, publicar lo que quieren, ponen un costo, ponen el stock y ya está. Y Despegar vende pasajes que cada línea aérea pone su stock como tiene ganas. Y no es que hay un tipo de aerolíneas argentinas, otro de LAN, otro así, manejando el stock. ¿Está bien? Lo mismo te vende hoteles de cualquier lado del mundo. El problema, Mercado Libre, en general tiene su problema, es totalmente distinto de este, más allá que son transacciones, más allá que tenés gestión de pago, etcétera, pero Mercado Libre tiene su base de datos diciendo Pablo va a vender bicicletas y tiene 6 en stock. Después tiene que asegurarse de que no se venda más de 6 y repartirla bien. Pero él tiene el stock, no está consultando instantáneamente a otros sistemas. Despegar es parecido en ese aspecto, pero la información le viene directamente de otros sistemas. El gran problema que tiene Despegar, por lo cual es un sistema también muy aceitado, hoy por hoy, digamos, son los dos grandes
empleadores de informáticos en los últimos años eran Despegar y Mercado Libre. Casualmente ayudantes míos que hicieron su trabajo final conmigo, tengo en los dos, que trabajaron en los dos. Ahora hay uno que está trabajando y otro trabajaba acá y se fue a trabajar directamente a Amazon en Canadá. Ahora volvió, es profe, podríamos dar una charla con él, es profe en la UBA, pero él hizo la tesis conmigo. El problema grande de Despegar es la interacción con otras aplicaciones. ¿Está bien? Otras aplicaciones hechas con otro grupo de desarrollo, que puede estar desarrollado en Lufthansa en Alemania, con ingenieros alemanes, y LAN en Chile, y Aeroperú con Perú, y Aerolíneas Argentina, y cada uno maneja el stock. Y el gran problema de Despegar es la comunicación y mantener la sincronización. Y cada vez que hace una consulta, tiene que consultar a un montón de sistemas. Por ahí viene el problema de Despegar. El pago, bueno, la gestión de pago sí es un problema que tenés en los dos, pero el gran problema no son solo las transacciones, sino las consultas. Cuando Mercado Libre te dice yo tengo de stock tanto, de alguna manera consulta a, entre comillas, su base de datos. Acá está consultando múltiples sistemas. ¿Se entiende la diferencia? Fíjense, ustedes siendo próximamente, pues ya son estudiantes avanzados para entrar en esta carrera, funciona también el sistema distribuido que les está costando de repente ver la diferencia. ¿Tá? Y es bastante evidente, una vez que te la dicen, decís, sí, claro, obvio. Y eso, ¿por qué pasa? Bueno, justamente porque está resuelto a través de arquitectura, a través de utilizar determinados criterios de desarrollo, a través del uso de un middleware, está todo oculto. ¿Está bien? Despegar, seguramente Mercado Libre va a tener algo así, donde vas a tener las grandes bases de datos, así, pero está todo, entre comillas, en Despegar. Ellos trabajan mucho local, mucho en cloud, es de los más avanzados. Pero no importa, manejan todo ello. El otro está mucho comunicándose con otras aplicaciones. ¿Tá? Es lindo una vez que uno lo empieza a ver para empezar a pensar cómo y qué está pasando. Vamos a hacer lo siguiente, ya quedan 15 minutos en y nos queda un rato de clase todavía, pero no va a ser más de una hora. Así que ahora podemos salir de esta sala y pasarnos a la otra. ¿Está? Ahora la voy abriendo. Les pido que vayan pasándose y a medida que pasen a la otra, yo los voy aceptando. Bueno, acá estamos. Se han perdido 8 que estaban allá y ahora ya ni vinieron. Ya. La verdad, estas cosas tienen la virtualidad que... se han tomado costumbres raras, pero bueno. Bueno, esto ustedes lo leyeron. Acá lo que vamos a hablar es justamente de las características del sistema distribuido. Ya analizamos más o menos entonces cómo era un sistema monolítico, qué partes componían cualquier sistema. Y analizamos algunos en la cabeza. Bueno, analizamos algunos así, en el aire, pero ya nos permiten visualizar distintos problemas. Nosotros a lo largo del curso vamos a trabajar con el desarrollo de una aplicación, pero vamos a hacer justamente que tengan que interactuar con otros sistemas, que tengan que trabajar con alguno de los problemas. Obviamente no vamos a poder replicar todo, pero es interesante que ustedes ya
puedan empezar a analizar e identificar ese tipo de diferencias. Bueno, las características que planteaba Colauri sobre sistema distribuido, de hecho, en el 90 y pico, era la primera edición del libro, son las características que se mantienen, digamos, medio que está todo dicho ahí, como características claves de un sistema distribuido. Compartir recursos, apertura, concurrencia, escalabilidad, tolerancia a falla y transparencia. Compartir recursos, bueno, eso es, como dijimos, bastante obvio. Pero acá es importante el año, tener en cuenta el año, porque más allá de que ahora sigue siendo vigente, en ese momento no era tan fácil compartir, y entonces se pasó, ahí está bueno pensarlo en el tiempo, se pasó de un esquema de mainframe, digamos, tenés una gran computadora que es una habitación entera, hiperrefrigerada, normalmente con piso técnico. No sé si alguna vez entraron mainframe, ahora ya muchos no hay, pero queda o hay uno funcionando, lo visité hace poco. En los bancos suelen tener todavía alguna máquina de esas, ya no, pero ya menos, pero hasta hace un tiempo había, donde vos tenías una máquina que controlaba todo, entonces el compartir recursos no era tan crítico. Cuando vos pasaste a una arquitectura donde tenés múltiples máquinas, donde por ejemplo la impresora está colgada de mi máquina y de la máquina de Leandro cuelga un disco grande, donde entonces ahí vamos a hacer los backups, y en la máquina de Anaí cuelga, no sé, tiene mucha memoria, entonces pueden correr aplicaciones de base de datos porque está bien empoderada esa máquina para poder resolver rápidamente consultas de base de datos. Bueno, de alguna manera tenés que gestionar toda esa compartición de recursos. El problema que antes no tenías, y que cuando empezaron a analizar, cuando vayamos a este esquema distribuido con una red que se comunique y pongamos a cada uno de los componentes distintos roles, vamos a tener que resolver el tema de, bueno, mandan a imprimir, ¿qué impresión sale primero? Bueno, ahí estaba el famoso spooler de impresión. Para base de datos se ponía una base de datos que resolviera los problemas de sincronismo. Para hacer backup, lo mismo, se ponía un gestor de backup, al punto que ya se empezó a hablar como siendo muy importante el término de un gestor de recursos. El gestor de impresión es el más fácil de ver porque es bien claro el recurso impresora, que es distinto a cualquier máquina. Digamos, vos tenés la máquina y tenés la impresora, eso es totalmente distinto, y todos los usuarios mandan a imprimir esa impresora. Bueno, alguien tiene que ocuparse de ordenar los pedidos, avisarle a los usuarios, ya salió tu impresión, puedes ir a buscar. Ese es un ejemplo muy, muy fácil de ver, por eso siempre lo uso. Al punto que se llegó a pensar en ese momento, y se hablaba cuando lo que más le importaba del sistema distribuido era compartir base de datos, compartir recursos, que un sistema distribuido era básicamente un sistema, quizás cliente-servidor, basado en gestores de recursos. Entonces vos tenés la base de datos, bueno, es un servidor de base de datos, y ahí tengo el gestor. Cuando venga una petición, resuelvo la consulta, te devuelvo el resultado. Y durante muchos años, con ese esquema muy básico, se pudo trabajar. Después fue quedando chico, porque por ejemplo, cuando apareció una aplicación como Despegar, justamente, ya no tenías tu base de datos. Y eso te servía para una aplicación, si tenés ganas, al estilo Mercado Libre en sus primeras versiones, cuando no era tan el monstruo que es ahora. Pero cuando ya empezás a interactuar con otras aplicaciones totalmente distintas, esto de verlo como gestores de recursos, cliente-servidor, te queda chico. Pero bueno, es una de las características del sistema distribuidos, compartir recursos. La otra, apertura. Apertura ahora no tiene prácticamente sentido para las personas. Yo cuando doy esta clase, y la doy en otras universidades también, y les hablo de apertura, digo, ¿qué me habla este tipo? ¿Qué apertura? ¿Cómo era cerrado? Bueno, cerrado era, acuérdense de dónde venimos, los mainframes. Vos tenías una máquina, que habías comprado una máquina IBM en un banco, y si le querías poner más memoria, tenías que ir a comprar IBM más memoria. Querías agregar otra impresora, tenías que ir a IBM a comprar otra impresora. Y querías comprar 2 terminales más, tenías que ir a IBM a comprar 2 terminales más.
era la época cuando tenía Xerox, IBM, se me fue justo ahora el nombre de la tercera gran, One, las impresoras One, que acá, las máquinas One, que acá no estaban mucho, pero en Estados Unidos sí muy difundidas. Xerox era un player enorme, y tenías esas grandes de acá ganaba IBM, acá tenías los bancos, las universidades, todos tenían la gran computadora, que me acuerdo la IBM del cuarto piso de ingeniería, trabajé mucho tiempo ahí como alumno desarrollando. Bueno, dependías todo de la marca esa, era un sistema cerrado. Cuando se popularizaron las PC de escritorio, que con $1000 de repente tenías una computadora con muy buenas características, que podía funcionar autónoma y podía llegar a tirarle procesamiento, ya no tenía una terminal boba, cambió por un lado el software y por otro lado el hardware. Pero vos querías que el sistema que yo estaba haciendo para recursos humanos, que ese funcionara en una base de datos chiquita para PC, pudiera compartir y verse reflejado eso con la liquidación de sueldos. Vos tenés el control de asistencia en la PC, pero querías que se comunicara con el sistema cerrado de IBM. Ahí ya no hablamos de agregar una impresora, ahí ya hablamos de compartir datos. Bueno, ahí te apareció un problema bastante jorobado en ese momento. ¿Cómo hacer que un sistema cerrado hablara con un sistema, la PC, lo que no era de un solo vendor, se llamaban sistemas abiertos? Entonces, ese era un problema que ahora quizás ni lo vemos, pero era una característica, y de hecho la tiene que tener. Si un sistema distribuido que creara ahora apareció una marca, una empresa, y copara todo, y solamente podés comunicarte con una base de datos, no sé, voy a hacer una pavada, Oracle, si tenés tal software que desarrolla en tal lenguaje de Oracle, bueno, en realidad hoy se muere. Dicen, no, ¿por qué? Yo quiero sistemas abiertos. Entonces, la apertura es otra de las características deseables y necesarias de los sistemas distribuidos. Concurrencia, sabemos lo que es concurrencia, de hecho ustedes tienen una materia que trabajan justamente de procesamiento paralelo y concurrente, así que no vamos a hablar mucho, pero básicamente ahí te aparecen los problemas de que múltiples usuarios trabajan, interactúan con el mismo programa, o el problema es que muchos servidores se ejecutan concurrentemente respondiendo a distintas peticiones. Quizás este es el problema que hoy por hoy tiene una aplicación, podría ser Amazon, Mercado Libre, porque no hay un solo servidor que recibe peticiones, pero a la larga sí consultas a, entre comillas, una única base de datos, pero sabemos que no es una sola, que está replicada, y bueno, cómo hacer para mantener todo sincronizado es todo un tema. La persona que les decía, el ingeniero que les decía que trabaja conmigo y que está en Mercado Libre, me contaba, me va contando algunos detalles de arquitectura. Por ejemplo, el de Amazon, me acuerdo que venía a Buenos Aires de paseo, ahora está acá, pero venía y tenía firmado el non-disclosure. Entonces me decía, te quiero contar cosas, pero no puedo porque firmé que no puedo contar nada, pero estamos esperando que termine para contarme detalles de cómo se armó, porque estuvo trabajando justamente cuando se estaba armando el concepto de la nube. No existía, es un concepto que se inventó principalmente en Amazon y él trabajó en ese proyecto. Bueno, acá, por ejemplo, el tema difícil es la parte de mantener bien actualizado y sincronizado los stocks, ¿está? Y entonces ahí se utilizan mecanismos de compartir recursos, justamente como lo que vamos a estar haciendo ustedes en el trabajo práctico, como gRPC. Me acuerdo que me decías, tenemos que bajarle 2 milisegundos a la consulta. El problema es ese. Los problemas que tienen porque si no, se demora toda la respuesta a todos los sistemas. Entonces, trabajan, el tema es la sincronización. El tema es la velocidad de respuesta que funcione de manera sincrónica, correcta y rápida. Bueno, a medida que desarrollen, cada sistema va a tener su propio requerimiento y cuello de botella. Escalabilidad, bueno, esto también ya es un concepto que se conoce. La idea es poder, ante un sistema, sin tener que hacer grandes desarrollos, poder agregarle lo que le vaya haciendo falta para que pueda seguir dando soporte. Está bien el ejemplo
más fácil de ver es la oferta que te hacen en los desarrollos en la nube, digamos, donde hablan de contratos elásticos. ¿Está bien? Entonces, yo de repente soy un sistema que vende entrada, ahí tenés otro ejemplo donde el problema es totalmente distinto. Ahí son los cuellos de botella que se arman y se vende la entrada porque viene Luis Miguel, y entonces tenés una cola de 1 millón de personas esperando para poder comprar las 50.000 entradas de Luis Miguel y se arma una cola de espera. ¿Y cómo es? Bueno, entonces de repente ahí lo que te conviene hacer es agregar hardware, pero no vas a ir a poner computadora una al lado de otra y te va a funcionar. Tenés que tener toda una forma de poder ensanchar la cantidad de solicitudes que respondés, poder responder simultáneamente, manejando una base de datos que quede consistente. ¿Se entiende? Entonces, el problema de escalabilidad hacia eso, hacia poder agregar recursos donde vayas necesitando. El ejemplo de las ventas de entradas es interesante porque es bien claro cuando vos tenés picos de demanda y después no entra nadie más. Ticketed explota cuando juega la selección argentina, cuando viene Chayanne, cuando viene Ricky Martin, y después está haciendo la plancha. Podrías tener una XT ahí que no entra nadie, pero en el momento que tenés que dar respuesta ahí, tenés que poder responder. Entonces, el problema que tienen los arquitectos del software de esas aplicaciones es ese, es la parte de la escalabilidad. ¿Se entiende lo que voy explicando, los distintos ejemplos? Tolerancia a fallo. Bueno, esto obviamente siempre queremos que las cosas sean tolerantes a fallo, pero hay problemas donde hay ejemplos, justamente de sistemas, donde es absolutamente crítico. Acá también, yo ya tengo 35 años en el mercado, así que ya pasé por un montón de sistemas y de los más variados. Por ejemplo, me acuerdo que yo trabajé y viajé mucho a Estados Unidos porque trabajamos con una máquina Stratus, se llamaba, que era una máquina que tenía 5.9 de disponibilidad, digamos, tenía 99,999 de disponibilidad, no se caía nunca. Tenía todo duplicado, pero en el hardware. Está bien, en el mother, vos mirabas el mother y tenías 4 procesadores físicos. No es como ahora que tenés 4 núcleos, pero tenés un solo procesador. Esta tenía 4 procesadores. Entonces tenían trabajando todos simultáneamente. Ahí el tema era el sistema operativo que había armado la gente de Stratus para no caerse nunca. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo hago? Bueno, tenías uno que era el que estaba activo y tenías los otros que estaban dormidos, haciendo exactamente lo mismo. Si se caía porque le pasaba algo al que estaba activo, se promovía a activo otro de los procesadores. ¿Está bien? Ustedes piensen por qué lo tenían las tarjetas de crédito, por qué los tenían aplicaciones generalmente financieras y bancarias. Esos eran los principales clientes de ese vendor. Porque una tarjeta de crédito no quiere nunca no estar disponible. ¿Está bien? Y me acuerdo que contaban en Amex, nos contaban este ejemplo. Es el Día de la Madre. Van a comprar a un shopping que está estallado, de gente comprándole regalo al Día de la Madre. La cajera prueba con Amex, falló una vez. La cajera falla, imagínense que se caía 10 segundos Amex. Justo falla. A la segunda, prueba de vuelta. Prueba, falla. Entonces le dice, chicas, no atiendan más por Amex, que está caído. Y por ahí se cayó 10 segundos, pero el impacto es hasta que otra persona vuelve a probar con Amex. Entonces, me acuerdo que hacíamos guardia nosotros en los servidores, les estoy hablando de año 2000, hacíamos guardia en los servidores de Amex y de Visa, en la empresa en la que yo estaba, para que días claves como el Día de la Madre, el Día del Padre, no se cayeran. ¿Está bien? Porque una caída de 10 segundos en realidad se replicaba en una pérdida de ventas por ahí de 30 minutos. Entonces, no te podías perder eso. No te podías perder, porque ahí vas a tener un porcentaje muy alto de la facturación anual. Estabas esperando como loco ese día, porque esas empresas cobran por transacciones que hacen. Entonces, ahí teníamos máquinas tolerantes a fallas por hardware. ¿Está? Después se lograron un montón de esquemas distintos. Ya eso es muy específico para mercados muy importantes. Me acuerdo que eso lo tenía también y era... Yo estuve en Boston allá en la fábrica de Stratus
y nos contaban que uno de los principales clientes era el hipódromo de Tokio, porque el nivel de apuestas que se manejan ahí y de transacciones no quieren perderse una. Entonces, ahí justamente tenían el principal cliente, ¿no es cierto? Es importante ver qué es lo que estás haciendo, en qué mercado estás y cuáles son los posibles puntos donde te va a doler o donde va a tener flaquezas el sistema. Ahí está hablando de tolerancia a falla por hardware, pero también tenemos tolerancia a falla por software. Digamos, esto ustedes ya lo vieron seguramente en base de datos, es trabajar de manera transaccional. Imaginémonos una aplicación mucho más normal, control de asistencia a empleados, y bueno, podés decir, y te puede fallar, vos estás actualizando un registro y por algún motivo se cae el servidor. Bueno, una forma es trabajar directamente contra la base de datos con consulta, otra trabajar contra transacciones. Entonces vos haces una consulta, si se ejecuta, se manda un OK y se pudo hacer, entonces continúas con la transacción. Si hubo algún problema, haces un rollback. Esto es, volvés al estadio anterior y llegado el caso lo resolvés luego. No sé la estrategia que te vas a hacer porque va a depender de la aplicación que estés haciendo, pero también se puede resolver el tema de la tolerancia a fallas por software. ¿Está bien? Me había olvidado decirlo, actualmente se hace tolerancia a fallas, ya no se usa en esos sistemas, salvo en mercados muy específicos que lo siguen usando, pero es mucho más económico, se habían popularizado y de hecho se popularizaron mucho con Compaq y que después con Hewlett Packard que lo compró, los famosos clusters. Los clusters es básicamente lo mismo, son dos máquinas que se ejecutan en paralelo, lo habrán visto en un sistema no tienen sistemas distribuidos ustedes. ¿Cómo se llama la de concurrencia que tienen? ¿Ven concurrencia en sistemas operativos y dónde más? Tienen programación concurrente ustedes, ¿no? Sí, en tercer año. ¿Y ustedes ven ahí cluster, por ejemplo? No, Introducción a los sistemas operativos. Ah, bueno, entonces no tengo que profundizar mucho más. Gracias. Vos cuando tenés un clúster, básicamente tenés uno que está como activo o como dominante, tiene distintas terminologías, y el otro que está pasivo. Y tienen normalmente lo que se llama un latido, está bien, un heartbeat. Entonces se va mandando, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Si de repente el primario deja de mandar su notificación de latido, el secundario se promueve y se degrada al otro secundario, empiezan a sonar alarmas, así. Ahí no tenés tantos 9 de disponibilidad, pero para cualquier aplicación mediana alcanza. ¿Está bien? Acá lo importante es eso, es darse cuenta que podés tener tolerancia a falla, atacar el problema desde el hardware o desde el software. Por ejemplo, desde el punto de vista manejar transacciones. Y acá quizás la más importante de todas y la más vigente de todas las características de las que estamos hablando, que es la de transparencia. Transparencia justamente hace referencia a ocultar al usuario programador que las aplicaciones están separadas. ¿Está bien? Y uno puede identificar distintos tipos de transparencia. Pero acá yo quería preguntarles rápido, ¿qué es esto? De a uno. Ustedes este artículo lo leyeron. Se supone que lo leyeron. ¿Se preguntaron qué es esto? Alguien que lo busque. Un 25 y ninguno me contesta. MR habla de manual de referencia, ¿no es cierto? Profe, Sí. eso no era, sí, como un manual para entender los sistemas. Por él explicaba que era abierto, un sistema distribuido abierto, pero no me acuerdo mucho más. La sigla, dígame la sigla. Hay uno. Perdón, Diego, acá Alejandro en el chat puso modelo de referencia de procesamiento distribuido abierto. Ahí está. Bueno. Lo puso en el chat, yo no lo dije, lo dijo Alejandro. Bueno, muy bien, Alejandro, entonces. Un modelo de referencia de procesamiento distribuido abierto. Fíjese de qué año es. Acá es donde empezaron a sacar, la ISO empezó a sacar manuales de referencia para organizar un poco la cosa.
son 30 años, es un montón y no es nada. Digamos, para la velocidad en la que está avanzando la informática es siglos, pero si pensamos en épocas, no es tanto. No es tanto. Prácticamente ustedes, que tendrán 20 y pico de años, recién el software que estaba en la maternidad de ustedes seguramente era monolítico. A eso les quiero decir. Piensen en eso. No estamos hablando, es todo muy reciente. Bueno, es bueno eso que les dije, y ahí ven Alejandro. Si tienen una sigla y no saben qué es, tienen que buscarla. Eran 25 y solo uno la pudo decir. ¿Está? Cuando lean, entiendan qué es lo que están leyendo. Por ejemplo, esta va a ser una pregunta del examen, seguro. ¿Está bien? Eso lo voy a hacer así. Les voy a decir, bueno, ¿qué quiere decir esta sigla? Porque ustedes tienen que haber estudiado, no leído por arriba, haber estudiado eso. Entonces, esas son preguntas de examen. ¿Está? Yo para que después no digan, pero yo no esperaba que preguntara eso. ¿Se entiende? Esto lo voy a tomar, lo voy a hacer. Bueno, y ahí se habla de varias transparencias, acá no tiene sentido que esté leyendo lo que va diciendo el autor. Lo interesante o lo importante es que básicamente uno lo que quiere es que el sistema, el usuario no se dé cuenta de que está trabajando con recursos que están en cualquier lado, ¿no es cierto? Eso es transparencia de localización. Recursos que yo accedo como si fueran locales a mi máquina y no tengo que estar habilitando permiso y de repente estoy hablando con una base de datos que está en Arkansas. Bueno, eso es transparencia de acceso. Concurrencia es, yo hago una consulta en Mercado Libre y no me importa si hay 2, 3, 100 tipos usando la cosa, funciona. ¿Está bien? Ya la de replicación hace más a lo que es la parte de desarrollo, entonces ese el usuario no lo ve. Transparencia contra fallos, bueno, cómo responde para responder las tareas, aunque haya habido una falla de hardware o de software. Perfectamente yo estoy haciendo una consulta de despegar, se cae un servidor, pero de alguna manera mi transacción se tiene que poder terminar. ¿Está bien? El sistema tiene que poder decir, no, mira, se cayó entonces le tiro la consulta a esta otra réplica de la base de datos. Está bien, transparencia de migración, transparencia a las prestaciones y de escalado. Las dos más importantes y las dos más claras son estas dos. La de acceso, que yo accedo a los recursos sea como sea, y de la localización, que yo accedo a los recursos sin preocuparme de dónde está físicamente. De hecho, esos son los principales fundamentos de que haya funcionado también la nube. Más allá que había, antes de la nube como concepto del cloud, había grandes empresas que vendían servidores donde te decían, no, hostea tu aplicación acá, no te gastes vos en mantener un centro de cómputos. Y bueno, eso ya es un concepto que tiene sus años, la parte de virtualización, pero cuando se desarrolló y explotó, cuando se metieron los grandes, digamos, Amazon, Microsoft, Google, a ofrecer servicios de nube, digamos, bueno, ahí toma un impulso que es el que estamos viendo ahora. Las dos más importantes son estas dos, entonces acceso y localización, que se suelen llamar como transparencia de red. ¿Está bien? Y bueno, básicamente eso es lo que se planteaba en el 96, pero sigue siendo vigente como características principales de los sistemas distribuidos. No hubo mucho más avance en lo que es teórico sobre eso. Suelen ser refritados sobre esto. Algunos ya, hay cosas de apertura, mucha bolilla ya no le dan porque ya no tiene sentido pensar en que va a venir una empresa y va a querer monopolizar la cosa, digamos. Entonces esta ya está medio que, está bien, sí existe, pero es anacrónica, digamos. Compartición de recursos, por supuesto que es lo que queremos hacer, pero ya resulta obvio, más allá de que cuando estás haciendo un texto como el que hizo Polioris, era necesario explicitarlo. Así que bueno, en principio eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Con esto ya quedaría bien claro qué es un sistema distribuido, cómo fue la evolución, por qué las características. La clase que viene vamos a estar profundizando en lo que es sistemas de comunicación, mensajería, lo que les habíamos hablado antes, que sería básicamente RPC, peer-to-peer, mensajes y cola, pero ya la clase que viene vamos a empezar con desarrollo. Entonces, ahí va a haber una pequeña inversión entre lo que es la clase teórica mía con lo que van a hacer con Marcos y Julián. Ahí les van a dar
una pequeña introducción sobre una herramienta, no sé si van a ir primero con el de Kafka o con el de gRPC, sobre esa herramienta, y les van a dar un dominio, un problema, y van a tener que empezar a desarrollar ya con esa herramienta. La siguiente clase, sí, volvemos y terminamos desde el punto de vista teórico lo que nos queda pendiente de mecanismo de comunicación. ¿Está? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran consultar? Con respecto a la teoría, yo no, Diego. Entonces, ya a partir de la semana que viene ya vamos a tener la consigna del trabajo práctico para ir arrancando. La semana que viene arrancamos con el trabajo práctico. Sí. Listo. La semana que viene ya es importante que sería ideal que ya estuvieran organizados en grupo. No sé si habilitó Marcos el formulario de formación de grupos, eso, pero si no está, quédense tranquilos que Marcos ya está todo organizado, porque ya van varias ediciones de este curso, hace muchos años que lo damos. Entonces, él, al igual que yo, debe usar el mismo mensaje que mandé el año pasado, lo copia, bueno, ingresen a tal lado y organícense, porque ya está, más allá de que vamos actualizando la materia, ya sabemos que a esta altura se tienen que organizar los grupos. Estaba dándole forma al trabajo práctico. La próxima clase, ahí preguntaba Federico, sí, va a ser virtual. Prácticamente todas las clases van a ser virtuales, las que van a ser presenciales son las evaluaciones. Si no, prácticamente todas las clases van a ser virtuales, porque les explicamos en la primera clase y que también lo hablamos con la dirección y obviamente Gustavo lo entendió porque él trabaja en desarrollo. También Gustavo tiene mucha experiencia, aparte de docente del trabajo profesional. Es mucho más cómodo para ustedes. Ustedes cuando estén trabajando van a trabajar así, van a trabajar de manera virtual, publicando. Si no, antes lo hacíamos físico, antes no estaba tan bien visto, digamos, la parte de manejo a distancia, y cuando tenían que presentar el trabajo se volvían locos, porque las computadoras tenían o que mover sus máquinas o llevar la computadora, con el riesgo de estar llevando una computadora física así. Después el escenario de repente no funcionaba, de repente tenías la base de datos que estaba hosteada en algún proveedor, y la internet que te daba la universidad no era tan buena como la que vos tenías en tu casa. Entonces cuando vos desarrollaste bárbaro, y cuando lo mostrabas se te arrastraba el sistema, y no era culpa tuya, era que no estabas teniendo buena comunicación. Con lo cual es mucho más lógico en esta asignatura ya de la parte de lo que se llama el ciclo superior de la carrera, que sea así. Sí, la evaluación va a ser personal y presencial, eso sin duda, pero por lo que es las clases estas, vamos a hacerlas, tanto las teóricas como las prácticas, va a ser mediadas por tecnología, como se dice. ¿Alguna otra duda, chicos? Por mi lado ya no, Diego. ¿No? Listo. Bueno, con respecto a la asistencia, no vamos a tomar asistencia más allá de que es reglamentario, porque pasa lo siguiente: el otro curso está partido, vieron que se da parte de la mañana, parte de la tarde, entonces no vamos a estar haciendo una persecución con la asistencia para que faltaste un 28%, quedaste libre. No, nunca me interesó en la vida eso, y en general lo hacía porque era obligatorio, pero como ahora me dijeron en el otro curso no puedes tomar asistencia porque estás en 2 bandas horarias, resultaba ser injusto a ustedes también tomar las asistencias, ¿no es cierto? A lo de los miércoles sí, a lo de los jueves no, con lo cual no vamos a tomar asistencia como algo riguroso. Les pido sí que pongan ahí en el chat los que están presentes ahora, yo voy a copiar eso, pero simplemente para cumplir la formalidad. No es una cuestión que vamos a estar dejando libre a nadie por asistencia, ¿tá? Así que los que están presentes ahora, por favor, escriban en el chat su nombre y documento o nombre o legajo, y ya guarde su información, pero no es un tema que tengan que estar preocupándose. Sí, obviamente les aconsejo que participen en las clases, porque en las clases les doy tips. Acá le voy a tomar, esto le voy a tomar, y como el examen lo hago yo, eso lo voy a tomar. Entonces es lo que les conviene. Manuel. ¿Qué tal, profe? A nivel consulta más curiosidad. Esto que se está haciendo con el Siuani, por ejemplo, esta migración,
tiene que ver con un cambio de arquitectura también o es más, no sé, una ampliación o una mejora? Mira, yo te cuento, ahí es buena pregunta porque yo también me la estoy haciendo. A mí me están cambiando el SIU y los campus virtuales en todas las universidades y no sé por qué. La verdad, no sé por qué, para complicarnos la vida. Sí te puedo decir, como usuario con el rol profesor, que las versiones actuales te dan muchos beneficios. Así que supongo que por una cuestión de agregar funcionalidad están haciendo esas actualizaciones. ¿Tá? No creo que haya sido una cuestión de tener que aumentar no sé, la escalabilidad por más cantidad de alumnos. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo creo que están haciendo actualizaciones por funcionalidad. Tengo que reconocer que funcionan mejor, tengo que reconocer que hay más funciones que puedo hacer. Yo como docente, tanto en el Moodle como en el SIU, pero este cuatrimestre en particular fue un dolor de cabeza porque un montón de cosas que ya las hacíamos dormidos hubo que aprender a hacerla de vuelta. Así que no gustó tanto, pero bueno, siempre es así. Resistencia la vamos a tener siempre, hasta aunque nosotros hagamos sistema, también nos resistimos, ¿no es cierto? Eso es parte del ser humano. Pero no te sé decir realmente por qué se hace. El SIU es un sistema a nivel nacional, así que supongo que si estaban con alguna versión medio desactualizada, les habrán dicho desde el ministerio de algún lado, che, actualícense. Se me ocurre que tiene que ser por algo así, pero no te puedo afirmar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, ya con esto terminamos la clase de hoy. Estén atentos al campus como siempre. Marcos va a estar enviando seguramente coordenadas para la próxima reunión y el tema de cómo se organicen ustedes en grupos. Ya la próxima semana van a empezar a desarrollar. Y bueno, yo para la siguiente semana que vuelvan a estar conmigo, ya les voy a enviar material de lectura y una actividad de comprobación de lectura, que eso es lo que hace las veces de asistencia un poco más formal. ¿Está bien? Si bien yo guardo este registro, no es que voy a dejar libre a nadie por esto, sí puedo dejar libre si no cumple con las actividades de comprobación de lectura. Ahí sí nos vamos a poner más rigurosos, que es asincrónico eso, en algún momento llénenlas. ¿Está? Así que bueno, terminamos acá. Cualquier duda, mañana estamos en el mismo horario repitiendo otra clase. Así que cualquier cosa, si les cae alguna duda, se pueden sumar. Bueno, cerramos acá la clase entonces. Que tengan buen día. Gracias, Buenos profe. días. Chao, profe. Perfecto, profe, muchas gracias.